que se están uniendo a esta reunión de parte de los ministerios de SOS Tres Ángeles y médicos misioneros. Quisiera, queridos hermanos, que por favor enciendan sus cámaras, por favor, y también cuando les pregunte que habiliten su micrófono. Entonces, quisiera pedirles de manera especial que conecten sus cámaras, queridos hermanos. Y también saber si me están escuchando para empezar con la clase. Mi hermano Ricardo, ¿sí me escucha? Apreciados hermanos, quisiera que por favor me informen si están escuchando la reunión para proseguir con la clase. Pueden habilitar su micrófono, a un ladito tienen la opción. Sí, se escucha. Listo. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta reunión y mis hermanos les solicitamos que por favor enciendan sus cámaras. Vamos a pedirles de todo corazón que estén también orando en esta reunión. Vamos a empezar con una oración, por supuesto, pero en el transcurso de esta transmisión que los hermanos que estén pidiendo al Señor para que sea el Espíritu Santo, pues dirigiendo esta reunión que tenemos de esta mañana. Otra recomendación también, queridos hermanos, vamos a inhabilitar los micrófonos para que no haya interrupción, pero cuando este servidor pues solicite que ustedes participen, les rogamos de todo corazón que estén atentos. Entonces, mis hermanos, bienvenidos a esta clase. Vamos a solicitarle al Señor Todopoderoso que nos acompañe y vamos a pedirle la presencia del Espíritu de Dios que sea dirigiendo esta mañana. Vamos a doblar las rodillas los que podamos y los que no lo puedan hacer con toda confianza pueden solamente inclinar sus rostros. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Bondadoso Dios del cielo, cuánto te damos gracias de manera especial por la maravillosa oportunidad que tú nos regalas en esta mañana de estar nosotros pues en este día reuniéndonos para el estudio, Señor, de tus planes, de tus negocios celestiales. Gracias por regalarnos la oportunidad de amanecer con bien y de que nuestros hermanos estén con este interés, Señor, de reunirse para poder aprender y entender, Señor, nuestro cometido como siervos tuyos y como hijos que nos has traído a la existencia en estos tiempos últimos de la historia humana. Gracias, Señor, por permitir que también podamos conectarnos una vez más. Gracias porque se ha ido solucionando, Señor, los problemas de transmisión y queremos rogarte que podamos seguir, pues, reuniéndonos para poder ir aprendiendo juntamente a tus pies, Señor. Te rogamos de manera especial el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras maldades y me regales sabiduría e inteligencia para poder compartir este mensaje de esta mañana y que por favor abras nuestros corazones para que esta semilla de tu palabra quede, pues, Señor, plantado en nuestro ser y de frutos de 1 a 100. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, es un estudio que vamos a tener muy importante. Quisiera saber si están viendo la pantalla. ¿Sí? Ok. Aquí estamos viendo una imagen en el cual el tema de hoy es el colportaje para el tiempo del fin. Este tema, hermanos, que hemos nosotros traído para que ustedes puedan abrazarlo, es un mensaje de verdad presente. ¿Por qué, hermanos? Porque este mensaje en el cual nosotros podemos ver a través de esta ilustración, de esta imagen, vemos una enseñanza muy conocida
para el pueblo adventista del séptimo día. Y aquellas personas que han abierto las Sagradas Escrituras y han leído el capítulo 2 del libro de Daniel, podrán ver que ahí hay una maravillosa historia que tiene que ver con esta estatua del rey Nabucodonosor. Vamos a hacer una pequeña reseña, sí, muy pequeña, para las personas que tal vez sea por primera vez que escuchen esto, sí, y que no hayan tenido la oportunidad de haber, pues, encontrado con esta historia fascinante, pues vamos a indagar esta mañana. Resulta que en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando fueron llevados los hijos de Israel cautivos por Babilonia, resulta que estas personas, al ser llevados a Babilonia, estuvieron pues en el primer capítulo del libro de Daniel, llevados a la mesa del rey Nabucodonosor para compartir con todos los alimentos que el rey ponía en la mesa. Y de esta manera, pues iban a ser reeducados en las cortes de Babilonia. Esto hacía el rey Nabucodonosor cuando conquistaba a provincias, cuando conquistaba otras naciones. Lo que hacía es babilonizarles. ¿Qué hacía? Cambiarles la manera de pensar, la manera de vestir, la manera de comer, para que sean unos siervos muy eficaces y pues de esa manera él ocupaba a las personas más idóneas para que lleguen a servir en su lugar real, en este caso, en su gobierno. Y la historia cuenta de que estos jóvenes eligieron ser fieles a Dios a pesar de los alimentos extraordinarios que tenían estos potentados orientales. Toda clase de alimentos se servía en la mesa y Daniel y sus compañeros que eligieron ser fieles a Dios en este punto aparente pequeño de prueba, vez tras vez salieron victoriosos. Y resulta de que las comidas que eran puestas en la mesa tenían clases de alimentos que eran permitidos comer, que ellos conocían, pero también alimentos que Dios había prohibido en su santa palabra de que no se debería ingerir, como la carne de cerdo, como todo animalito que no tenga pezuña hendida y rumie. Había animales, camarones, había cangrejos, toda clase de animales exóticos, ¿sí? Pero que a la luz de la Biblia prohíbe que un cristiano los ingiera. Y también había bebidas alcohólicas en el cual tampoco era permitido o es permitido hoy para aquellos que desean tener pues un servicio aceptable al Señor y consagrarse para ser instrumentos de bendición. Entonces resulta que en esta historia, estos muchachos fueron pues bendecidos en gran manera, Dios les puso en gracia y Daniel pues recibió de parte del Señor bendición muy especial en el concepto o en el don de interpretar sueños y de sabiduría. Les hallaron 10 veces más sabios que todos los potentados o representantes de la nación de Babilonia, en este caso, en la corte que los babilonios, ¿sí? Entonces, aquí es donde vemos que en esta historia, más adelante el rey tiene un sueño. Y en este sueño, Dios le muestra una imagen, como vemos aquí, pero esta imagen estaba erguida y su porte era imponente. Y en esta historia del capítulo 2, el rey se olvida el sueño. No sabía en la siguiente mañana qué es lo que había soñado, pero algo en su corazón decía, yo tuve un sueño impresionante, yo tuve algo que no me dejaba en paz, así que voy a llamar a mis asesores espirituales, a mis asesores de la corte, a los sabios, a los magos, astrólogos y adivinos, para que le dijesen qué es lo que había soñado, porque él creía y entendía que estos hombres tenían un poder superior en el cual podían aún revelar el futuro. Y él dijo, pues ellos me van a decir qué es lo que soñé. Entre comillas, ¿no? Que creía que podía revelar el futuro, porque a la luz de la palabra el único que tiene la capacidad de hacerlo es solamente el Dios Todopoderoso. Perdón, hermanos. Entonces resulta de que en esta historia fascinante que ustedes pueden leer en el capítulo 2, resulta de que vio una imagen, pero no se acordaba, se olvidó el sueño y Dios lo hizo de adrede para que ningún mago, astrólogo o adivino le diese una interpretación equivocada. Entonces, sucede, hermanos, que el rey
enojado porque nadie le podía dar la interpretación. Cuando él le solicitó, dijeron, Señor, dinos del sueño y nosotros vamos a dar la interpretación. Y el rey les dijo, no, pues ustedes están queriendo que yo les diga el sueño para preparar una respuesta mentirosa o lo que ustedes les venga a su mente. Pero si ustedes son magos, si ustedes conocen, por favor, díganme lo que yo soñé, porque si no lo hacen, pues serán en este momento descuartizados y sus casas convertidos en establo o muladares. Entonces, como no pudieron hacerlo, los astrólogos, magos y adivinos dijeron, Señor, dinos del sueño y te vamos a decir. No, les dijo, ustedes tienen que decirme. Y los magos, astrólogos, sabiendo de que no tenían poder para hacerlo, para poder dar la interpretación del sueño del rey, le dijeron, Señor, no existe hombre alguno que pueda dar la interpretación al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces ellos reconocían que solamente un poder superior lo podía hacer y Dios pues demostró su ineptitud, su limitación y también pues les despojó de la confianza que tenía el rey Nabucodonosor sobre ellos porque él creía que tenían el poder de interpretar los sueños, tenían el poder de saber qué es lo que pensaba y también pues de muchas artes mágicas. Pero resulta que a la luz de la Biblia esto es mentira. Hemos de preparar un estudio sobre este tema más profundo, pero necesitamos continuar. Entonces resulta, queridos hermanos, que estos hombres que fueron pues llamados para dar la interpretación, al no poder, el rey se enojó y mandó a que les quitasen la vida. Entonces el capitán Arioc, encargado de hacer esta situación, fue a buscar también a Daniel, porque en el capítulo 1, ellos y sus compañeros fueron reconocidos 10 veces más sabios que todos los astrólogos, magos y adivinos del reino de Babilonia. Y debemos nosotros recordar que Babilonia es una de las 7 maravillas del mundo y pues se reconoce que eran extraordinarios en lo que es calcular. También eran excelentes astrónomos, sí, aunque se utilizaba también la astrología, que es adivinar por medio de los cuerpos celestes, pero la astronomía se estudia pues lo que tiene que ver el cosmos o el universo. Estos hombres, estos babilonios, eran extraordinarios para la aritmética, lo que son ciencias exactas, como las matemáticas, las ecuaciones y muchas de las cosas que se utilizan hasta hoy, fueran, pues, mis queridos hermanos, eran de estos hombres fabulosos y de aquella tierra de Mesopotamia, ¿sí? Que se llama de esa manera porque está entre los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, hermanos, el rey, al darle la orden al capitán, fue pues este capitán en busca de Daniel y sus compañeros y les iba a quitar la vida. Y Daniel le dicen, ¿por qué viene este edicto tan apresuradamente? Y le comenta pues porque no pudieron dar la interpretación y que el rey había mandado a matar a todos los sabios, a todos los astrólogos de todo el reino. Entonces él le dijo, rey, dame tiempo. Yo voy a mostrar al rey su interpretación. Y bueno, en la historia dice que Arioc fue y le presentó al rey y le dijo Daniel, Señor, yo voy a dar la interpretación al rey, ¿sí? Dame tiempo. Entonces resulta de que el rey le dijo que no había ningún problema y resulta que Daniel y sus compañeros, la palabra del Señor nos dice que fueron a buscar al Señor en sueño, en oración, ¿sí? No en sueño, me equivoqué en eso. Fueron a buscar al Señor en oración, pero Dios les reveló en sueño. Vamos a abrir rápidamente en el libro de Daniel para leer esa parte que necesitamos nosotros grabar en nuestro corazón. Nos vamos a ir al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, y vamos a ver esta fascinante historia que les estoy comentando aquí. Capítulo 2, y dice así, lo siguiente. En el versículo, ya, muy bien, vamos a ver en el versículo 13 de lo que le estaba comentando. Y se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y en el versículo 14 la historia nos dice lo siguiente. Entonces Daniel habló
avisada y prudentemente Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló sabio y prudentemente y le dijo lo siguiente: Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa por la que este decreto se da tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel y le dijo que no le pudieron pues dar la interpretación y que el rey por supuesto se había enojado en gran manera. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría al rey la interpretación. Entonces se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías y a sus compañeros para que pidiesen misericordias al Dios del cielo. Sí, fueron a buscarle al Señor en oración, hermanos, a pedir misericordia para que el Dios del cielo revelase y les diese la interpretación y les mostrase el sueño. Daniel y sus compañeros también para que no pereciesen juntamente con los otros sabios de Babilonia. En el versículo 19 nos sigue narrando esta hermosa historia y dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en la bola mágica. Si ustedes leen aquí, no dicen la bola mágica, ni a través de las cartas, ni a través del tabaco, ni el té. Dios no es los medios que utiliza, ni tampoco a través de un medium espiritista en el cual invocase a los muertos y le revelase el secreto. Dios dice en su palabra en el versículo 19 que Daniel fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Eso quiere decir que Dios le mostró en sueño. Dios le mostró lo que había tenido hace 2 días o el día anterior en el cual había soñado Nabucodonosor. Todo el sueño le reveló, pero aparte de eso también le dio su interpretación. Entonces Daniel habló y dijo: bendito sea el nombre del Dios del cielo y desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste o me revelaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto o el sueño que tuvo el rey. Cuando fue el rey, cuando fue Daniel delante del rey, le dijo: yo tengo la interpretación para darte, pero la interpretación no es de parte mía. Es Dios el que me dio sabiduría para revelarte lo que ha de acontecer. Y bueno, le empieza a mencionar y le dice: tú, oh rey, veías una gran estatua, hermosa, en gran manera, extraordinaria, cuyo aspecto era terrible, pues dice: su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, y sus piernas eran de hierro. Y dice: pero los pies eran mezclados de hierro con barro. Y dice: cuando tú estabas viendo esta visión, una mano, dice que, que dice, fue lanzado una piedra no con mano y llegó a la estatua, dice, en los pies. Y pues se desintegró, hermanos, como estamos viendo en esta visión, y fueron como era de verano, como tamo de las eras de verano, y no quedó rastro de aquella estatua, y de aquel monte fue hecho, pues, y de aquella piedra fue hecho un gran monte. Mis queridos hermanos, en esta historia que estamos acortando, porque es un sueño extraordinario, es una visión fascinante y es una enseñanza pues de vitalidad para estos tiempos que nosotros vivimos, porque nos muestra el futuro de las naciones. Y cuando Daniel le dice: aquí va la interpretación, oh rey, y te vamos a decir cuál es la interpretación. Y le dice lo siguiente: este es el sueño, también la interpretación, diremos en presencia del rey, en el capítulo 2, versículo 36. En el 37 nos menciona: tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fortaleza y majestad, y todo lo que habitan en los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él las ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo lo que existe. Tú eres aquella cabeza de oro.
Y a Dios da el punto de partida, le está mencionando que aquella imagen que representaba la cabeza de esplendor de oro, le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y después dice, después de ti se levantará otro reino menor, inferior al tuyo. Y después un tercer reino, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino, dice aquí, será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas y como el hierro que quebranta todas las cosas desmenuzará y quebrantará. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido hasta en ellos habrá en él algo de la fortaleza del hierro según que viste y el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Y en cuanto a lo que viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de simiente o alianzas humanas, mas no se mezclarán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Tú eres aquella cabeza de oro, Babilonia. Y dice la Biblia, después vendrá otro reino. Nosotros sabemos que la historia nos muestra cuando hemos nosotros estudiado en el colegio, en la universidad, ¿sí? Nos menciona y nos dice, mis hermanos, que el reino que conquistó a Babilonia fueron los medos, los persas, ¿sí? Entonces, desde el año 605 al 539 estuvo Babilonia. En el año 539 fueron conquistados por los medos y los persas. Y los medos persas que duraron desde el año 539 hasta el 331, dice la Biblia, después habrá un tercer reino de bronce. ¿Sí? Y nosotros sabemos de que el imperio de la edad de bronce fueron pues los griegos, queridos hermanos, o Grecia, que duró desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y es impresionante, hermanos, porque estos hombres utilizaban sus espadas, sus escudos, sus corazas de bronce, la edad de bronce. Pero la Biblia dice, después vendrá un cuarto reino, y es la edad de hierro. Y como el hierro rompe y desmenuza todas las cosas, y como nosotros vemos, pues, un espadazo de hierro o un espadazo que atravesase la coraza o las armaduras de bronce, pues eran vencidos los soldados o los ejércitos oponentes. Y de esa manera, Roma, desde el año 168 hasta el año 476, fue el tiempo en que ellos dominaron Roma de los Césares, porque Roma no ha muerto ni morirá hasta la venida de Cristo, solamente ha sufrido una transición, pero es el mismo poder eh, déspota, es el mismo poder opresivo y es el mismo poder que siempre ha querido gobernar todo el mundo. Roma de los Césares y ahora Roma papal. Pero mis hermanos, aquí dice que en los pies se van a mezclar por medio de alianzas humanas. En el año 476, queridos hermanos, 10 tribus bárbaras invaden a Roma, al imperio romano. Todo el mundo conocido de aquel entonces, pues fueron estas tribus en, conquistado o conquistaron al imperio romano y obligaron a su fragmentación o a su división en 10 reinos, ¿sí? De los cuales 7 existen hasta ahora, como los alemanes, los italianos, los españoles, pero 3 fueron destruidos por el anticristo, que nosotros debemos de estudiar por el hombre de pecado, ¿sí? Que empezó pues a gobernar a través del año 538 ya de nuestra era. Pero es otro tema que hemos de ver, pero les menciono esto de aquí para que nosotros tengamos cuenta o en cuenta de lo que estamos viendo a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, este libro que muchas veces la gente piensa que es un libro anticuado, que es un libro que solamente es para los mayorcitos, que es un libro que solamente partes son inspiradas, partes no son inspiradas, según las enseñanzas mundanales de los pseudo cristianos, ¿sí? Queridos hermanos, no es así.
la Biblia, las Sagradas Escrituras, desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la palabra del Señor es inspirada por Él. Toda escritura es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, corregir, instruir y redarguir, al fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea perfecto. ¿Y qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? En esta historia fascinante vamos a ingresar al tema que necesitamos desarrollar. Nos encontramos viviendo justamente en el filo de las uñas, hermanos, de la estatua. Nosotros vimos en esta narración corta, en esta recordatorio o en esta exposición, queridos hermanos, de que muchos tal vez será la primera vez que escuchen, o esto que va a quedar grabado y subido a YouTube y también puesto en Facebook, mis hermanos, es que Dios reveló el futuro de las naciones por anticipado. Es más, mis hermanos, los arqueólogos, la ciencia que estudia, pues, estos relatos bíblicos y acerca de los hallazgos o de las enseñanzas de la antigüedad, esta ciencia de la arqueología, muchos escépticos creían de que Daniel no era, pues, un profeta, sino un historiador, porque solamente alguien puede narrar los hechos una vez cumplidos, pues, esta, esta revelación, ¿sí? Porque es imposible para su mente creer de que alguien pueda ver el futuro. Pero Dios, en su palabra, demuestra que Daniel existió en el siglo II antes de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ciertos instrumentos, queridos hermanos, que ni se conocía para el tiempo que ellos creen que existió en el siglo III después de Cristo y no en el siglo VI antes de Cristo, siglo II se cree, ¿no? Pero no en el siglo VI como muestra las Sagradas Escrituras, porque estamos hablando del año 600, queridos hermanos, 605 antes de Cristo. En esa época existió el profeta Daniel, pero como les digo, solamente una persona puede narrar con exactitud después de haber ocurrido los hechos. Entonces le creían a Daniel un historiador y no un profeta, pero no es así. Queridos hermanos, he encontrado ciertos instrumentos en el cual no se conocía para para nuestra era, sino solamente en aquel entonces, en el tiempo de Daniel, y en el cual demuestra, queridos hermanos, no solamente eso, sino que Daniel, pues en verdad no es un historiador, sino es un profeta indicado por el Señor, en el cual Dios revela el futuro. Entonces, mis hermanos, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos está mostrando el devenir de las naciones. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, las naciones divididas, queridos hermanos, en el cual, como mencionamos, las tribus bárbaras resquebrajan al Imperio Romano y pues hoy vivimos en aquel tiempo en el cual estamos en los dedos de los pies. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, mas no se volverán a unir como el hierro no se mezcla con el barro. Alrededor de las edades, alrededor de los tiempos, muchos han querido unir nuevamente al Imperio Romano. Y está, por ejemplo, Hitler, ¿sí? Y él trató de unir, pero sin éxito, hermanos. Napoleón también quiso unir, pero no lo pudo hacer. Y la Biblia dice que esto no se va a poder hacer. Por eso es que en Europa tratan de unirse las familias por medio de alianza o simiente. Esto significa semilla, en el cual una relación matrimonial, ¿sí? Haga de tal unión al tener hijos y de esa manera poder tener un imperio sólido. Pero Dios dice que nunca más volverá a pasar esto. Pero la Biblia revela de que el poder papal, el poder de este imperio volverá a restaurarse, pero en el área del área papal. Sí, eso debemos de ver en otro tema, queridos hermanos. Entonces, al mencionar esta historia, mis hermanos, y al ver el colportaje para el tiempo del fin, al saber que nos encontramos ya en el fin de la historia humana,
Dios quiere que nosotros tengamos un cometido. Dios desea que nosotros tengamos, pues, queridos hermanos, un llamado que Él nos hace y que nosotros prestemos mucha atención. Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a pedir y a mencionar aquí está un animalito que está molestando. Y bueno, vamos a ver. Quiero que presten atención, hermanos. Dios tiene obreros en toda época. Satisface la demanda de la hora en la llegada del hombre apropiado. Cuando clama la voz divina, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Llegará la respuesta, heme aquí, envíame a mí. En Isaías 68, en Isaías 6:8, todos los que trabajan eficazmente en el colportaje deben sentir en su corazón que están haciendo la obra de Dios al ministrar a las personas que no conocen la verdad para este tiempo. Están proclamando la nota de advertencia en los caminos y en los vallados con el fin de preparar a un pueblo para el gran día del Señor que pronto ha de sobrecoger al mundo. Mis hermanos, quiero ver un minutito. Ok. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos el llamado de esta imagen que presenté al primero, dice el colportaje para el tiempo del fin. Muchos se preguntarán, ¿pero qué es el colportaje? ¿Y por qué es para el tiempo del fin? Pues mis queridos hermanos, en la segunda lámina Dios hace un llamado a todos los que trabajan eficazmente en el colportaje y deben de sentir en su corazón que están haciendo la obra de Dios al ministrar, al compartir, al trabajar con las personas que no conocen la verdad para este tiempo. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica acerca de cómo nació el colportaje. Y el colportaje, pues, queridos hermanos, se entiende y se comprende que es los de la antigüedad, la iglesia pura del Señor que fue perseguida, sí, a causa el poder intolerante del papado, y estos hermanos hermosos que son pueblo del Señor y que nos han dejado el legado que ahora nosotros tenemos, estamos hablando de los valdenses, ellos se sabían poner, queridos hermanos, como quien dice, como una carterita o como un bolsito pequeño, ¿sí? Con una agarraderita y pendía del cuello. Entonces el colportaje significa lo que pende del cuello o pender del cuello. Ellos llevaban las Sagradas Escrituras, llevaban porciones de la palabra de Dios, pues en su ropaje. Entonces ellos ocultaban dentro de su ropa por medio de un bolsito que pendía del cuello. Pero también, hermanos, debido a la situación de persecución terrible, ellos diseñaban sus ropas de tal manera que ellos podían guardar porciones de las Sagradas Escrituras que ellos mismos las escribían fielmente, queridos hermanos. Entonces ellos guardaban en su ropaje y eran personas que se dedicaban al comercio y ellos iban en diferentes lugares, a diferentes sectores trabajando alrededor de todo el mundo conocido de aquel entonces. Se preparaban desde la niñez de tal manera que grandes porciones de las escrituras eran grabadas en sus mentes, los niños, los jóvenes, y los recitaban de tal manera, hermanos, como contar la historia o cuando alguien, un joven de la actualidad, está compartiendo un evento, alguna historia o algún suceso de algún paseo o de alguna película que ha visto. Pero estos hombres, estos jóvenes de Dios, estas señoritas, estos niños, estos padres y madres se instruían de tal manera para que las Sagradas Escrituras sean guardadas en su corazón, ya que deben de recordar que aquel entonces era mutilado, era destruido, y aquellos que les encontraban con las Sagradas Escrituras les llevaban, queridos hermanos, a la hoguera, les desmembraban, les descuartizaban, hermanos, y hacían horrores con aquellos que decían que eran herejes, que no se sometían pues a las enseñanzas de la iglesia que gobernaba en aquel entonces con su tiranía cuando se unía la iglesia y el Estado. Y estamos hablando de la iglesia católica, apostólica y romana, no de la gente hermosa que era o ha existido dentro de sus filas, sino estamos hablando de su sistema en el cual contradice a la palabra de Dios por medio de sus tradiciones que son totalmente contrarias a lo que Dios
ha dicho en las Sagradas Escrituras. Pero de esta manera estos hombres valientes diseñaban, como mencioné, sus ropas y los guardaban. Iban de lugar en lugar llevando piedras preciosas, especies aromáticas deliciosísimas, telas hermosas confeccionadas, llevaban también joyas, llevaban también alimentos como almendras, nueces y cosas muy, muy finas, como llamaríamos hoy, ¿no? Muy especiales, en el cual eran muy apetecidas porque eran muy escasas. Entonces, estos hombres iban de lugar en lugar y cuando alguien, ellos notaban por la enseñanza o la dirección del Espíritu Santo que esta persona tenía deseos de conocer la palabra de Dios, ellos les mostraban y les decían que tenían piedras preciosas, pero que tenían una más especial en el cual pueden ver los portales del mundo futuro y que pueden ver pues más allá de lo que ven sus ojos. Y es una piedra muy especial, les decían, que si usted desea le podemos compartir. Estamos hablando de tema figurado, les decía, pero es la palabra de Dios. Y de esa manera era diseminado, eran compartido y mis hermanos se proliferaba de manera espectacular y se preservaba la, el pueblo de Dios y se preservaba las verdades de las Sagradas Escrituras de esta manera. También entraban a estudiar, hermanos, en las universidades los jóvenes, no para sacar un título, para exhibirse como personas de que tienen su título, hermanos, con vanidad. No, ellos se hacían abogados, se hacían personas de ciencia para ganar a otras personas, pero su única forma, queridos hermanos, o su único cometido que entendían y comprendían era la existencia de ellos sobre la tierra, trabajar para Dios, para ganar almas. Entonces, mis hermanos, ese es el cometido del pueblo adventista para hoy. No ha cambiado. Nosotros deberíamos grabarnos las Sagradas Escrituras en nuestra mente porque muy pronto no lo vamos a poder tener, así como el espíritu de profecía, mis hermanos, lo cual Dios ha traído a su pueblo, una de las características del pueblo de Dios verdadero. Al seguir narrando esta historia, estos hombres de Dios, muchas veces, queridos hermanos, cuando salían a trabajar, se despedían como que nunca más se volviesen a ver. Y mis hermanos, muchos de ellos nunca más volvían a reunirse porque eran denunciados o les atrapaban y de esa manera pues les llevaban a la hoguera, eran llevados a la cárcel para que mueran de adred, ahí olvidados, sin ninguna voz humana que les socorriese, al atraparles les hacía morir de hambre y muchas cosas terribles. Solamente, queridos hermanos, cuando el Señor venga, podrá ser revelado las grandes cosas malvadas que han hecho estos hombres instruidos por Satanás para poder mortificar al pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, el colportaje nació de esta manera y eh, se ha dicho que es una de las herramientas dadas por Dios que va a existir hasta el fin del tiempo. Dos cosas, hermanos, son la página impresa, que al imprimir los libros es dado para que el colportor los disemine, para que usted tome la decisión de trabajar para Dios. En ese caso, el colportaje no va a perecer hasta que se cierre el tiempo de gracia y la obra médica misionera. Esas dos cosas, mis queridos hermanos, usted debe de especializarse, usted debe de instruir a sus hijos, debe de hacer todo esfuerzo para que usted pueda ser una persona eficaz en esta rama de salvar almas para el Señor. Mis hermanos, estamos viviendo en las uñas. Pronto esta historia va a pasar. Pronto lo que estamos viviendo ya no nos podremos reunir, mis hermanos, y cada cual quedará con su experiencia personal, el aceite que usted haya acumulado o teniendo en su vida la experiencia personal con Dios, pues será intransferible. Así que hoy es el tiempo en que nosotros podemos trabajar para el Señor. Mis hermanos, los valdenses, también mis hermanos, estos hombres de Dios, trabajaron arduamente para que sea preservada
las Sagradas Escrituras, y es la iglesia que fue llevada al desierto durante tiempos y medio tiempo. Durante casi 13 siglos, estos hombres de Dios fueron fieles a las Sagradas Escrituras, vivían en la más terrible expectativa o la más acérrima persecución, mis hermanos. Pero vez tras vez, hermanos, como ellos trabajaban, la palabra de Dios permaneció inconmovible y nos ha llegado ese legado hasta el tiempo en que hoy existimos. Quisiera escuchar sus opiniones, quisiera escuchar su participación, mi querido hermanito Ángel, si usted puede habilitar, y alguien que desea alzar la manito para que usted nos comente qué piensa de lo que acabamos de hablar y que quiero que mediten en este mensaje, que vuelvo a leerlo. Y de ahí, pues quisiera escuchar la participación de unos dos hermanos, una participación cortita para seguir avanzando, dos o tres. Nos dice así: todos los que trabajan eficazmente en el colportaje deben sentir en su corazón que están haciendo la obra de Dios al ministrar, al compartir, sería, ¿no?, a las personas que no conocen la verdad para este tiempo. Están proclamando la nota de advertencia en los caminos y en los vallados, con el fin de preparar un pueblo para el gran día del Señor, que pronto ha de sobrecoger al mundo, muy pronto, hermanos. Entonces, ¿a quién le gustaría participar en esta mañana? Con toda confianza puede usted encender su cámara y alzar su manito, y el hermano Ángel va a darle, pues, la oportunidad de participar brevemente, queridos hermanos. Puede conectar su Bien, hermano, la hermana Sandra, hermanita se le habilita. Sandrita. Tenga la bondad. Conecte su micrófono. ¿Alguna otra persona? Tal vez no le encuentra a la hermanita. Bien, hermano Pedro. Hermanito Pedro. Hermano Pedro, ya puede activar su micrófono. Buenos días. Buenos días, apreciado hermanito Pedro. Bendiciones. Bueno, esta es una hora muy maravillosa, ¿no? Que se gana mucha experiencia. Yo estoy participando en este plan de colportaje, pero en mis tiempos libres todavía no me dedico de lleno. Amén. Y gente muy, hay gente muy necesitada, ¿no? Pero también también hay que compartir la palabra de Dios, ¿no? De los cuales ya tengo 3 bautizados. Amén. Es una hora muy maravillosa. Amén, hermano. Qué satisfacción escuchar de que el Espíritu de Dios tiene siempre sus hijos. Y hoy en esta mañana el Señor nos está llamando para que nosotros ingresemos en estas filas, hermanos. Dios nos ha visto desde la eternidad y sabía que muchos de la escuela de preparación de SOS Tres Ángeles y médicos misioneros iban a estar en esta mañana reunidos, y tal vez otros no habrán podido estar, pero verán esta grabación y serán motivados por el Espíritu de Dios para participar en esta obra noble, en gran manera, porque Dios lo ha puesto o lo ha diseñado en ese orden, ¿sí? Gracias, hermanito Pedro. ¿Alguien más desearía participar? Y la hermanita Sandra, vi su mano. No sé si ya tiene su teléfono, lo puede habilitar el micrófono y con todo gusto puede participar. ¿Encontró, hermanita Sandra? Déjeme ver, aquí tengo a la hermanita Noemí. Si gusta, puede participar. Conecte su micrófono.
Aló. ¿Cómo está, hermanita? Bendiciones, le escuchamos. Bendiciones. Bueno, es un tema es una obra muy bonita, que también se conoce a la gente que nos rodean, pero Le escuchamos un poquito bajo su voz, apreciada hermanita. ¿aló? ¿Ahora sí? Ahí le escuchamos mejor. Muchas gracias. Bueno, esta es una obra muy bonita, muy hermosa, sobre todo cuando uno que hecho de Dios está en un momento difícil de su vida. Es bonito acompañarle. Y la obra está dentro y fuera de la iglesia. Pero lamentablemente no todos están dispuestos a trabajar en eso. Son muy pocos que los que dan todo. Dan todos, dan todo. Uno se toca varias personas, entonces la gente, la primera reacción que tiene es que tengo cuidado. No, es como muy diferente porque hay que tener miedo. Hay que aprender a confiar 1000 veces. También saber conocer a las personas. No es fácil. Recuerde que con las personas con más bajo nivel, digamos así, prostitutas, cobradores de impuestos, los que eran como rechazados de la sociedad. Es un trabajo realmente muy bonito. Se le escucha muy bajito, hermanita, pero Dios ha dado su valioso llamado y Él nos va a capacitar. Si nosotros nos disponemos y nos ponemos en sus manos, Él nos va a hacer idóneos para que nosotros cumplamos este cometido, este llamado del Señor. Y por los vallados, por las veredas, por los caminos, por la selva, por lugares inhóspitos, los hijos de Dios que sientan este llamado, llenos del Espíritu de Dios, llevarán pues el mensaje de vida eterna para vida eterna. Gracias, apreciada hermanita. Y vamos a ir con la última intervención. Hermanita Sandra, veamos si puede usted hablar, si ya está su micrófono. Gracias, apreciada hermanita Noemí. Les veo la manito de la hermana Sandra, pero si no conecta su micrófono, hermanita, vamos a dar el paso a la hermanita Marlene. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, apreciados hermanos. Agradecida con el Señor por este ministerio. De verdad que sin saberlo, puedo dar testimonio de que la palabra escrita, el Señor la utiliza en diferentes maneras. Tuve la experiencia de tener en mis manos libros de la editorial y los leí porque me llamó la atención, estaban en una biblioteca allí y los leí y unos temas interesantes, me parecieron muy interesantes, me ayudaron mucho en ese momento de mi vida y para sorpresa mía, años después, un par de años después, me doy cuenta de que eran libros de la iglesia, ya habiendo conocido luego la iglesia. Entonces, el Señor de una u otra manera fue llevándome a conocer acerca de esta literatura. Así que yo le doy gracias a Dios por este ministerio porque de verdad es de gran bendición. Y el Señor hace la obra y el Espíritu Santo dirige las vidas de aquellos y le impresiona a aquellos que tienen contacto con este ministerio. Así que quería hacer este aporte como modo de testimonio porque de verdad que ha sido de gran bendición. Apreciada hermanita Sandra, qué maravilloso escuchar este mensaje que el Señor ha ido preparando su corazón por medio de los mensajeros silenciosos y la ha traído hoy a estas reuniones y a su pueblo para que usted sea parte de la iglesia remanente, como Dios dice en su palabra, y Él añadía cada día a su iglesia los que tenían que ser salvos. Así que gracias por compartir
ese hermoso testimonio, querida hermanita Sandra. Y vamos a dar la última intervención a la hermanita Marlene, que veo aquí que está la manito. Y active su micrófono, mi querida hermanita, y continuamos con el relato o lo que sienta su corazón de este mensaje hasta ahora. No sé si le habilita su micrófono, hermanita. Hermanita Marlene. Veo su manita alzada. Y si no, pues vamos a continuar con la clase de hoy. Si me escucha, hermanita Marlene, le veo yo aquí a usted. Sí. Ahí está. ¿Pudo conectarle? Parece que tiene problemas de la comunicación. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, mis hermanos, están proclamando una nota de advertencia en los caminos que el Señor nos llama para dar el último mensaje de Dios para la tierra. Y Dios nos dice aquí en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios nos está haciendo un llamado en este momento porque la palabra del Señor es viva. Y el Señor, como habíamos mencionado hace un momento, Él sabía que íbamos a estar reunidos esta mañana. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿quién irá o a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo quisiera saber que alguien diga alzando su manito. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si usted siente su deseo, usted siente en su corazón que Dios está llamando a usted, hace su manito derecha en mención de que usted quiere ser parte de esta obra del Señor. No se preocupe cómo lo va a hacer. Si usted no tiene experiencia, si usted solamente siente el deseo, vamos a ver unas promesas maravillosas más adelante de lo que el Señor nos dice aquí. Necesitamos avanzar porque nos queda ya aproximadamente 30 minutos para terminar con este llamado. Miren, no tenemos tiempo que perder. Debemos alentar esta obra. ¿Quiénes saldrán ahora con nuestras publicaciones? El Señor imparte idoneidad para esta obra a todo hombre y a toda mujer que quiera cooperar con el poder divino. Si usted respondió, si usted, querido hermano, al sentir que el Señor está haciendo un llamado personal a su corazón, el Señor nos dice y nos alienta para que nosotros hagamos esta obra. ¿Y quién saldrá con las publicaciones o con nuestras publicaciones? El Señor promete impartir idoneidad. ¿Qué quiere decir idoneidad? Le hará apto, le hará propicio, le hará una persona capacitada para que usted pueda desempeñar aquella instrucción que Dios le va a dar para que usted sea un colportor de éxito. Un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, ¿sí? Puesto en las manos del Señor, una persona eficaz para ganar almas y llevar o ser instrumento del Señor para llevar almas hacia el reino celestial. Para la obra, a todo hombre y a toda mujer que quiera cooperar con el poder divino, el Señor le va a regalar, pues, preparación celestial, o sea, idoneidad. Cuando se pongan la armadura, obtendrán todo el talento, mis hermanos. Dios nos va a regalar todo el talento, el valor, la perseverancia, la fe, el tacto que se requiere. Debe hacerse una gran obra en nuestro mundo. Hermanos, es una gran obra en poco tiempo. A la par que usted sale a trabajar, usted mismo es el gran beneficiado y es la manera en que muchos serán salvos, hermanos. Es la única manera, trabajando en la obra del Señor, que nosotros vamos a desarrollar caracteres iguales a los del Señor Jesús. Debe hacerse una gran obra en nuestro mundo y los agentes humanos responderán ciertamente a la demanda. El mundo debe oír la amonestación cuando llegue la invitación. Nuevamente el Señor nos hace aquí
el llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Contesten en forma clara y distinta. El Señor nos llama a través de esta mañana, a través de Isaías, como vimos, 6:8, y también a través del Espíritu de Profecía. Esto está en Testimonios, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 547 y 549. Ustedes pueden ampliar lo que estamos viendo y Dios nos dice que contestemos de forma clara y distinta. Heme aquí, envíame a mí. Nuevamente, queridos hermanos, si usted siente el llamado, alce su mano. Alce su mano derecha para que usted pueda, queridos hermanos, ser tomado en cuenta y anotado en el cielo que usted quiere capacitarse o prepararse para ser parte de este grupo especial, las fuerzas especiales del Señor, las fuerzas del grupo élite del Dios Todopoderoso, para que Dios se manifieste con su Espíritu Santo de una manera extraordinaria, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. La armadura de Dios, tenemos que ponernos, hermanos, cada mañana el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, queridos hermanos, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Si nosotros salimos con esta armadura del Señor, fortalecidos en oración en las primeras horas de la mañana, poniéndonos en servicio del Dios Todopoderoso, doblegando nuestra voluntad al Señor, estudiando las Sagradas Escrituras y yendo a buscar a los perdidos, pues el Señor nos va a dar en raudales su Espíritu Santo para poder hacer su obra. Mis queridos hermanos, vamos a ver la siguiente lámina. Hacer que la verdad sea clara y sencilla. Nosotros debemos de trabajar de tal manera que la verdad llegue no de una manera confusa, no con palabras rebuscadas, sino de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera convincente, que tenga poder para llegar a las personas. Pero esto no puede llegar al corazón humano porque usted debe de recordar que en usted no está el poder. El poder está en el Espíritu de Dios, que es el que prepara los corazones, y también los ángeles del Señor se adelantan cuando usted va a trabajar en esta obra para preparar la mente y el corazón para que las verdades sean depositadas en aquellas familias, en aquellos hogares, en aquellos individuos, en aquellos sectores donde se encuentren las personas que serán alcanzadas por usted. Entonces, de forma clara y sencilla y simple, la base espiritual de nuestra fe debemos de llevarles, hermanos, nuestra fe, la enseñanza que nosotros nos ha hecho, pues, trabajar o servir en las filas del Señor. Por doquiera la gente hace sus decisiones. Todos están tomando posiciones, mis hermanos. En este tiempo, cada individuo, hermanos, está tomando su decisión para vida eterna o muerte eterna. Aún usted, queridos hermanos, cada uno de nosotros, cada día, tomamos por medio de nuestras decisiones qué queremos, ser sellados o marcados por la bestia, o bajo de estas decisiones, hermanos, están nuestras publicaciones. Tienen que realizar una obra muy sagrada y presentar el estandarte de la verdad y la justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, al ser llevada, las publicaciones, al ser compartidas, van a ser una obra de decisión, porque la persona, cuando se pone a leer los libros, cuando esta persona pone a indagar la Biblia, el conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes, los libros que muestran la rebelión de Satanás y sus agentes, la gente va a abrir los ojos y va a saber la decisión que debe de tomar. Muchos no lo harán en ese momento, pero al ver los acontecimientos que se están dándose rápidamente, el cumplimiento, ellos tomarán sus decisiones, y dice el conflicto de los siglos que muchos de ellos abrazarán y pasarán a ser parte de las filas del Señor. Recuerden que la decisión la toman cuando usted es un instrumento, queridos hermanos, de salvación. Es una obra muy sagrada, y presentar el estandarte de la verdad y la justicia es algo único, hermanos. Es una bendición acompañada de ángeles y del Señor Jesucristo a su lado.
Y también nos dice aquí que las decisiones también van a ser tomadas bajo las potencias apóstatas que están contendiendo por la supremacía. ¿Cuáles son las potencias apóstatas? Todo lo que nos lleva a contradecir las Sagradas Escrituras, todo lo que le está arrastrando en rebelión contra la verdad que usted ya ha aprendido. Si usted ya sabe que no debe de consumir té, café, chocolate, bebidas alcohólicas, si usted ya conoce que no debe de mezclar frutas con verduras, si usted ya conoce, queridos hermanos, las verdades del sábado, si usted ya conoce, pues hermanos, Dios nos dice que estas influencias mundanas nos va a llevar para que seamos arrastrados, para que nos pongamos bajo el estandarte de las potencias apóstatas y pues engrosemos las filas de la rebelión y seamos llevados a la perdición. Así que Dios nos manda a que velemos, hermanos. Y al ser presentados estos libros, la persona decidirá en bien o en mal, hermanos. Su decisión quedará determinada por la luz que sea aceptada o rechazada. En este tiempo, se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con tanto énfasis, hermanos, y poder que la gente se vea frente a frente con la verdad y deba decidir con su mente y su corazón. Queridos hermanos, la persona es sellada con cuando se afianza en la verdad, hermanos. La persona es establecida, confirmada en la inmutable palabra de Dios. La persona recibe el sello de Dios en el cual le prepara para ser inconmovible para los acontecimientos que pronto están por suceder sobre la tierra. Como pueblo de Dios hoy, queridos hermanos, estamos viviendo en el momento exacto en el cual el Señor está reteniendo los cuatro vientos y por eso hoy podemos gozar todavía de libertad, usted tener su comida en su nevera, ir a comprar y poder vender, trabajar. Pero Dios dice que los acontecimientos del tiempo del fin serán rápidos y el Señor hoy está sellando a su pueblo, hoy está haciendo un llamado, afianzándonos, como dije hace un momento, afirmándonos en la inmutable palabra de Dios. Y de esa manera será puesto el sello de aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia del Señor. Mis hermanos, frente a frente con la verdad, debe decidir la persona con su mente y su corazón. Debe ser inducida a ver la superioridad de la verdad sobre los múltiples errores que procuran atraer la atención y suplantar, si fuese posible, la palabra de Dios para este tiempo solemne. Satanás está trabajando, mis hermanos, con todo tipo de engaño. Él está haciendo para que usted, mi hermano, no se prepare para la venida del Señor y de esa manera usted sea seducido, sea arrastrado para que usted abrace toda multitud de errores y de esa manera sea llamada su atención al mundo, hermanos, para ser suplantado si fuese posible la palabra de Dios. ¿Cómo? Usted dirá, puede ser un dispositivo electrónico, puede ser su propio trabajo, sus amistades que usted está frecuentando, la comida que usted ya tiene, la luz que no debe de ingerir, pero usted sigue comiendo en desobediencia, cosas que son malsanas para su vida. Hermanos, cada una de estas cosas hace que nosotros decidamos nuestro destino. Cada vez que nosotros tenemos dilatación para aceptar una verdad del Señor, se hace más difícil poder tomar decisiones en procura o en pro de la verdad, mis hermanos, y el corazón pues se va haciendo cada vez más duro y vamos cerrando la voz del Señor. El gran objetivo de nuestras publicaciones es ensalzar a Dios, llamar la atención de los hombres a las verdades vivientes de su palabra, hermanos. Ese es el objetivo, ese es nuestro propósito, ese es el kit, digámoslo así, mis hermanos, del colportaje. Esa es la forma en que el Señor quiere que nosotros desempeñemos este trabajo sagrado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, por medio de las publicaciones, llamar la atención no de los hombres, no exaltar a un escritor humano, sino al santo Dios que se revela
a través de las Sagradas Escrituras y de la inmutable y viviente Santa Palabra de Dios. Dios nos invita a enarbolar, queridos hermanos, dice, no nuestro propio estandarte, no el estandarte de este mundo, sino el de la verdad. Queridos hermanos, quiere el Señor que nosotros hagamos todo lo que podamos de nuestras fuerzas para enarbolar el estandarte de la verdad, no las cosas del mundo, no las cosas pasajeras, hermanos. Este mundo pronto pasará. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, estos estudios, estas reuniones, estas enseñanzas es la realidad. Aquí estamos no viendo películas o enseñanzas de ciencia ficción o filosofías humanas o huecas. Estamos haciendo un estudio tan serio en el cual, si usted toma atención de una manera seria, es el Señor hablando a través de estos mensajes en el cual Él nos muestra lo que va a acontecer en el futuro. Vimos de que estamos viviendo en el tiempo de los pies y Dios nos está mencionando lo que tenemos que hacer en este tiempo para que nosotros nos consagremos y de esa manera podamos nosotros ser unas vírgenes prudentes, llenas del aceite del Señor para alumbrar a otras personas y vayan por el camino hacia la vida eterna. Entonces, esta es la realidad de la vida, el camino que les llevará a la vida eterna, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, mis hermanos. Así que en Joyas de los Testimonios, Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 151 y 152, estamos viendo esta referencia. Usted también puede ver en el colportor evangélico, tomo el párrafo 2.1. Así que, queridos hermanos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Publicar la verdad. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de publicar la verdad. Veamos el tiempo que nos queda. ¿Ok? Nos queda aproximadamente 18 minutos. Debemos de publicar la verdad. En la noche del 2 de marzo de 1907, muchas cosas me fueron reveladas en cuanto al valor de nuestras publicaciones que contienen la verdad presente. La hermana Elena White tuvo una visión, tuvo un sueño en el cual Dios le estaba revelando, aquí nos da la fecha, el 2 de marzo de 1907, el Dios Todopoderoso le reveló en cuanto al valor de nuestras publicaciones que contienen la verdad presente. Usted dirá, ¿cuál verdad presente? ¿Qué es la verdad presente? Libros que contienen acerca de la unión de la iglesia y el Estado, el resurgimiento que está hablando del papado, que está tomando fuerza y poder, uniéndose las iglesias protestantes, juntamente reconociendo al papado, sí, y aún pidiéndole perdón y no teniendo en cuenta toda esa intolerancia religiosa que ha existido, sí, durante casi 13 siglos, pero que en 1798 recibió una herida mortal por parte de uno de los instrumentos de Dios, el general Berthier, uno de los generales de Napoleón, y pues le quitaron el poder al papado. Pero la Biblia menciona que nuevamente va a volver a levantarse unido con el protestantismo apóstata, que es el falso profeta que es de Estados Unidos y todas las iglesias que guardan el domingo, unidos con el papado que le ha exaltado el día del hombre de pecado, que es el día, un día idolátrico, queridos hermanos, y que va en contra del santo sábado. El santo sábado debe de ser proclamado que es el día verdadero de Dios. La gente que se encuentra en diferentes iglesias, tal vez esta mañana usted es evangélico, tal vez usted es testigo de Jehová, tal vez usted es católico, bautista, no sé qué religión, porque aquí se ha abierto esta escuela a nivel mundial para que todas las personas que deseen prepararse en la obra médica misionera puedan tener acceso. Entonces, si usted dice, ¿cómo es posible de que es un día idolátrico? Sí, porque la Biblia enseña que el día de Dios es el sábado y no el domingo. Y usted puede buscar en todas las Sagradas Escrituras, no existe un solo versículo que sancione que debemos de guardar el día domingo como día santo. Y usted dirá, no, pero es que cuando murió Cristo se abolió la ley. Sí, se abolió la ley, pero ceremonial. Todas aquellas
sería instrucciones que mostraban que iba a venir el Señor en un futuro, pero ya al morir el verdadero Cordero de Dios, ya no hace falta matar los corderitos porque ya murió el Dios Todopoderoso en la cruz y todas esas leyes ceremoniales fue abolido, pero no la ley moral. La ley moral es eterna porque es el carácter del Señor. Y si usted dijese, no, es que Dios abolió la ley en la cruz, entonces yo puedo tener a su esposa. Y si fuese mujer, puedo tener a su esposo. Y puedo yo robar, puedo matar, porque la ley está abolida. Si usted predicase eso en un gobierno, queridos hermanos, de seguro, si usted predica que usted puede robar, le van a llevarle preso, hermanos. Si usted dice de que es permitido estafar, usted será llevado, queridos hermanos, también detenido. ¿Sí se da cuenta? Porque la ley rige bajo los gobiernos en todo el mundo. Pero el hombre de pecado ha abierto una brecha en la ley del Señor y ha anulado el santo sábado. Esa es una de las verdades que debe de ser mencionada, proclamada. El santuario que Dios está intercediendo por nosotros en el cielo, en el cual usted no necesita confesar sus pecados a un hombre desviado, a un hombre pecador, a un hombre que tiene, cuando usted confiesa el pecado, abre las puertas para los bríos del mal. El Señor prohíbe este acto y aquella persona que confiesa sus pecados a un mortal desviado, muchas veces por el alcohol y las mujeres, y mucho más por queridos hermanos, la destrucción moral de los niños por medio de la pedofilia que se ha puesto de moda. Pero bueno, ahora ha salido a la luz, pero siempre ha estado de esta manera aquellos hombres llevando una vida doble, ¿no? Sirviendo pues a sus gustos degenerados. Entonces, todas estas cosas deben de ser presentadas y expuestas. Y también, queridos hermanos, debe de ser proclamado una de las verdades que los muertos no saben nada. Otra de las verdades, queridos hermanos, que debe de ser proclamada es la reforma pro salud, cómo debemos de comer para preparar nuestro cuerpo para ser unos templos llenos del Espíritu de Dios. Mis hermanos, esto es parte de la verdad presente en el cual el Señor ha dejado a su pueblo. Nuestras publicaciones que contienen la verdad presente y la poca diligencia de nuestros hermanos y hermanas en asegurarles una amplia difusión. Entonces, vemos que hay poca diligencia, hermanos. Vemos también que nosotros no hemos asegurado una amplia difusión para estos libros y estamos sumamente atrasados. La única, queridos hermanos, cometido de su existencia y de mi existencia es que usted sea un predicador y un ganador de almas. Esa es la única razón de existencia de un adventista del séptimo día. Me fue mostrado en repetidas veces en esta visión que tuvo nuestra querida hermana White. Dice, en ocasiones que nuestras pruebas debieran estar, me fue mostrado en repetidas ocasiones que nuestras prensas debieran estar continuamente ocupadas en publicar la luz y la verdad. Dios le mostró que las prensas, en este caso, mis queridos hermanos, deben estar ocupadas para que sean publicadas la verdad. El tiempo actual es un tiempo de tinieblas espirituales para las iglesias del mundo. La ignorancia de las cosas divinas ha encubierto a Dios y la verdad a vista de los hombres. Hermanos, la gente no conoce las verdades que como pueblo de Dios nosotros estamos mencionando o hemos mencionado hace un momento. No conocen, queridos hermanos, que muy pronto va a ser restaurada la Iglesia Católica y que va a tener el poder absoluto, hermanos, en el cual se obligará a que todos guarden el domingo, ¿sí? En exaltación al papado. Él menciona, y ahora hay, queridos hermanos, a nivel mundial, una ley que está camuflada, que es Laudato Si, que es la ley dominical verde, queridos hermanos, en el cual el papado está haciendo un llamado mundial a que todas las naciones, por obligación, defiendan lo que tiene que ver con la preservación de la tierra. Está muy bien, es muy loable, pero al estar mezclado y camuflado de una manera
mentirosa de una manera con segunda intención para imponer un día que va en contra de la santa ley de Dios. Queridos hermanos, esto es una abominación. Y la gente que no conoce, no sabe, los defensores de la ley dominical, al estar ellos tratando de cambiar la constitución de los Estados Unidos para que el gobierno o la iglesia pueda gobernar a través de las leyes civiles. Ellos no saben a dónde están siendo llevados, queridos hermanos, y lo único que están haciendo es dar poder y jerarquía a la iglesia católica, apostólica y romana y recuperar el poder de la Edad Media. La Biblia dice en Apocalipsis 13 que este poder nuevamente va a ser restaurado. Nuevamente este poder va a tener toda la injerencia, queridos hermanos, de parte de este mundo, y los reyes de la tierra van a dar aliento, ¿sí? Van a dar su apoyo y van a dar pues toda su potestad, su veña, para que el papado recupere el poder. Pero una de las naciones que va a darle aliento en especial para que se resucite esta intolerancia religiosa es Estados Unidos. Eso hemos de ver más adelante, que vamos a estudiar, hermanos. Hay tanto por aprender, hay tanto por recordar, hay tanto por nosotros cimentarnos en la verdad, que nos faltaría tiempo para todo eso de aquí. Pero bueno, mis hermanos, esto es lo que yo les estoy mencionando, que necesitamos nosotros ver con diligencia y prepararnos para lo que se avecina. Espérenme un segundito. Quitar aquí. Esto de aquí. Ya. Entonces, mis hermanos, la gente se encuentra en ignorancia con respecto a las cosas divinas. Está encubierto el Señor Dios Todopoderoso de sus corazones. Y la verdad, queridos hermanos, a la vista de los hombres, no disciernen entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo incorrecto. Las fuerzas del mal se congregan y fortalecen al mundo entero, mientras que la actividad de la iglesia es solo parcial. Satanás y sus ejércitos están desplegando una actividad intensa. Mis hermanos, nosotros vemos que hoy, lamentablemente, dentro del pueblo de Dios, Satanás ha hecho una actividad parcial. Ha hecho, queridos hermanos, que aparentemente se exalte la palabra de Dios, pero ha entrado una corriente, ríos de apostasía al pueblo de Dios. Yo tengo que hablar esto con valentía, y ustedes pueden ver, queridos hermanos, que uno de los instrumentos de Satanás para desvirtuar, para depravar a la juventud, hoy por hoy, es el Club de Conquistadores. Usted dirá, pero ¿cómo este hombre está hablando en contra de la iglesia? No, no estoy hablando en contra de la iglesia, estoy hablando en contra de la apostasía. Y ustedes pueden ver, queridos hermanos, y yo voy a preparar un estudio para que ustedes puedan ver cómo hoy están danzando, saltando, gritando, en el cual el Señor Dios Todopoderoso dice, ustedes pueden buscar, queridos hermanos, que estas cosas que se practicó anteriormente en Indiana, mis hermanos, el vocerío, el salto, los tambores, se volverá a repetir cerca de la terminación del tiempo de gracia. Y esto, queridos hermanos, va a llevar a la confusión a muchos y no van a poder discernir entre lo santo y lo mundano. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, si nosotros tenemos una enseñanza distintiva? Nosotros no necesitamos llenar de números los estadios o las iglesias. Necesitamos nosotros llenar de calidad, no de cantidad. Y usted dirá, no, pero es que para todos es la salvación. Sí, pero los estándares de Dios, mis queridos hermanos, no se conjugan ni tampoco se mezclan con el mundo. Ustedes pueden ver que lo que yo estoy hablando es así. ¿Cómo es que la iglesia está permitiendo de que la homosexualidad ocupe puestos de influencia como, queridos hermanos, pastores homosexuales, ancianos homosexuales, ancianas que se han cambiado su sexualidad, transgéneros? Entonces, mis hermanos, toda esta apostasía y nosotros quedarnos callados, no podemos hacerlo. La iglesia adventista no dejará de ser el pueblo de Dios, pero con aquellos que se preparen para la venida
Recuerden que estamos viviendo un zarandeo y mis hermanos, con la ley dominical, pues cuando se despierte el fuego de la persecución, todos los hipócritas, todos los que quieren vivir de una vida a medias con el Señor, todos los que hoy viven entre el mundo, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, serán aventados, serán sacados para nunca más volver. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa con los atalayas? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? ¿O acaso nosotros también estamos bebiendo para ser perros mudos, mis hermanos? ¿Por qué? Porque si nosotros callamos, Dios, mis hermanos, dará solución y dará escape por otra persona. Pero quién sabe que para este tiempo usted haya sido llamado para ser un atalaya del Señor. Y si usted no habla, si usted no reprende y usted se queda callado por miedo a que le voten de la iglesia, por miedo a que le llamen la atención, por miedo a que se enoje el anciano, por medio a que se enoje el pastor, mis hermanos, y usted conociendo la verdad y usted estar estudiando, al callarse es alta traición al Dios del cielo. Y mis hermanos, usted tendrá que dar cuentas a Dios. Pero si usted no calla y usted habla y denuncia, mis hermanos, estas apostasías que se está haciendo, mis hermanos, diciendo, si están, yo recuerdo, hermanos, que me estaba reuniendo en la iglesia y estaban haciendo en la sociedad de jóvenes un vocerío con cosas de chistes, hasta con unas pistolas de gomas disparando en el altar. Entonces yo les dije que el pueblo de Dios no puede tener una ceremonia de ese tipo porque el espíritu de profecía prohíbe que en el altar se haga chistes, se haga sainetes, se haga un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. A la gran mayoría no les gustó, hermanos, pero realmente yo no tengo compromiso con el hombre. No me importa lo que piensen de mí, me importa lo que piense el Señor Todopoderoso. Y menciono algo, mis hermanos, la iglesia de Dios nunca será Babilonia, ¿sí? Pero hay babilonios dentro de la iglesia y Dios va a sacudir, Dios va a sacar pronto, mis hermanos, que no seamos parte de ellos. Entonces, mis hermanos, yo les ruego de manera especial que tomen en cuenta esta mención de esta mañana. Las iglesias pseudo cristianas, ¿qué es un pseudo cristiano? Un cristiano falso, un cristiano hipócrita, que está, mis queridos hermanos, aparentemente consagrado a Dios. Yo tengo aquí una referencia que saqué y les voy a leerles qué es lo que dice el diccionario español. Yo quiero leerles de aquí exactamente lo que dice de pseudo cristiano. Queridos hermanos, espérenme un segundito y les voy a indicarles aquí, por favor. Espérenme un segundito. Ya, dice así. A ver, un segundito. Un segundo, hermanitos. Así que, ¿alguien quisiera dar una opinión, hermanos, mientras yo encuentro esto de aquí? Una corta opinión. ¿Quién quisiera intervenir con toda confianza? Lo puede hacer. Puede dar paso, hermano. Ángel, alguien que, por favor, participe. Vamos a ir cerrando. Y la próxima clase que tengamos, vamos a continuar con esta interesante clase que tenemos hoy. ¿Alguien quisiera participar? Si usted desea, puede alzar su manito y si no, seguimos. Si hay alguna manito, hermanito Ángel, que me ayude a ver, que quiera participar, que por favor le conecte el micrófono y pueda pues dar su opinión. Y si no, pues ya leemos lo que tengo aquí. Dice así, mis hermanos, pseudo cristiana, persona que realiza acciones contrarias o estimulado por su religión con el fin de no comprometer demasiado su estilo de vida. Buscan generar un cambio, pero este no es en su totalidad. Sinónimos de pseudo cristiana son falso, incoherente, poco compromiso, inestable. Yo soy pseudo cristiana, voy a la iglesia,
pero me encanta tomar y celebrar y bailar en diciembre con el árbol de Navidad. Aquí tengo otra referencia que dice pseudo cristiano, ¿sí? Se pasa, dice de pseudo, dice falso y cristiano, que profesa la fe de Cristo, se dice de quién va a la iglesia y se golpea el pecho pidiendo perdón por los pecados cometidos. Pero una vez que sale de la iglesia, de la reunión de los santos, se olvida de sus principios cristianos que la fe inculca. Sinónimos de pseudo cristianos son mal cristianos. Entonces, mis hermanos, las iglesias pseudo cristianas que nos menciona en este texto de esta mañana están muy lejos de haber convertido al mundo, pues ellas mismas se han dejado corromper por el egoísmo y el orgullo y necesitan experimentar el poder regenerador de Dios en su reino antes de poder guiar a otros hacia un ideal más elevado y más puro. Mis hermanos, del Señor nos hace esta mañana un llamado que nosotros, para poder ser instrumentos del Señor, para nosotros poder trabajar en sus filas, necesitamos, mis hermanos, desarraigar el egoísmo, el orgullo. Necesitamos experimentar un poder regenerador de parte de Dios. Y queridos hermanos, antes de poder guiar a otras personas, nosotros necesitamos hacer una entrega total al Señor. Mis hermanos, estamos ya sobre el tiempo y bueno, vamos a terminar con esta lámina de aquí. Para dar el mensaje con rapidez, la obra de producir libros debiera ser el medio de presentar rápidamente la verdad presente al mundo. El medio, queridos hermanos, de presentar de manera eficaz, de manera veloz, es por medio de la página impresa, las imprentas. Debería ser el medio, hermanos, en el cual nosotros deberíamos tratar de invertir, de trabajar, de hacer planes para colaborar para la obra del Señor y de esa manera nosotros poder trabajar con la verdad presente, diseminando en todos los lugares, pues que tengamos nosotros acceso. Las publicaciones que salen de nuestras prensas en la actualidad debieran ser de tal naturaleza que fortalezcan cada clavija y cada columna de nuestra fe, la cual fue establecida por la palabra de Dios y la revelación del Espíritu. Nosotros vemos aquí que esta cita está en el colportor evangélico, está en la parte 3, el punto 1. Nosotros vemos aquí una imprenta antigua, que era más lento el trabajo por medio de tipos móviles. Tenían que coger cada letrita, ir preparando y de bajar la prensa y ejecutar de manera más lenta la impresión. Pero nosotros estamos viviendo un tiempo, queridos hermanos, en el cual la página impresa hasta ya salen los libros encuadernados, ya listitos solamente para que usted vaya y pues los distribuya. Mis hermanos, la pregunta es, ¿quién pondrá todo su contingente? ¿Quién vendrá a las filas del Señor para poder trabajar en esta obra? ¿Quién será un instrumento hasta el fin de sus días para colaborar en esta obra sagrada con el Señor? Pues ese es un llamado que Dios le está haciendo a cada uno de ustedes, como vimos. Heme aquí, envíame a mí. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Yo quiero agradecer por su tiempo y queridos amigos, la próxima clase vamos a continuar con este tema. Lo vamos a dejar esta mañana hasta aquí. Queremos agradecer de todo corazón por permitir el Señor Todopoderoso que no haya caído la transmisión y también por cada uno de ustedes que han asistido y han estado pues prestando atención a esta reunión. Querido hermanito Ángel, puede conectarse si usted gusta los micrófonos y dar paso a podernos despedir con los hermanos. No sé si puede conectar los micrófonos.
Queridos hermanos, si están escuchando, pueden mencionar o participar. Aquí vemos una manito de la hermana Gloria. Si conecta su micrófono, hermanita, si desea participar para ir cerrando esta reunión. Hermanito Ángel, si podemos darle paso a la hermanita Gloria, que está alzando su manito, por favor. ¿Alguien más desearía de repente participar, comentar algo para ir cerrando? Puede alzar su manito y el hermano Ángel le va a dar pues paso para ir cerrando. Y no queremos que quede así sin su colaboración, su participación. Hermanito Ángel, no sé si desactiva los micrófonos. Bueno, vamos a cerrar esta reunión y les agradecemos de todo corazón, mis queridos hermanos, por la participación. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Quisiera que alguien participe orando para cerrar esta reunión. ¿Quién desearía orar? Puede alzar su mano para que pueda participar con el cierre de esta reunión con una breve oración. No sé si me ayuda a ver, hermanito, quién ha alzado su mano que desea orar. Aquí veo la manito de la hermana María. Hermanito Ángel, no sé si me escucha. Vamos a ver aquí. No tengo el acceso para los... Hermanito Ángel. Ya. Vale. Hola, ¿me escuchan? Adelante, hermanita. Hola. Bendiciones, hermanita, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo no tenía problema para activar el micrófono. Nada, yo quería comentar justamente con todas estas cosas nuevas, que en la iglesia también se están desestructurando algunas cosas, y qué cuidado que debemos tener, ¿no? El tema de la doxología, bueno, así muchas cositas que se van sacando, más sencillo, más, digamos, ellos dicen que sea más dinámico, y tener mucho cuidado también de no fallar en los principios de Dios, ¿no? De la reverencia a nuestro Dios. En otras iglesias, supongamos, van incorporando otros instrumentos, tanto baterías y otras cosas, y que sería interesante también poder aprender un poco más de eso. O sea, yo en lo personal, ¿no? Me gustaría saber un poco más de eso, para saber cómo manejarse y eso. Así que bueno, me parece que es un tema muy importante y muy interesante. Amén, apreciada hermanita. Gracias por participar. Y es verdad, mis queridos hermanos, hoy estamos viviendo en un cambio de los principios bíblicos y acerca de los hitos de la iglesia. Y empiezan de a poco con la adoración o disminuyendo el tiempo de estudio de la Biblia, solamente 20 minutos, 30 minutos, es que para que no se aburra. No, Dios dice que el día sábado es para reunirnos para estudiar la Biblia. Por eso es importante en que usted tenga su estudio personal y usted pueda discernir, porque no hay más sabiduría que Dios. Dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién la conocerá? Por eso dice que las iglesias con sus pastores se perderán, mis hermanos. Y estamos viviendo en ese punto exacto. Mis hermanos, hay una apostasía generalizada terrible
en el cual sobre texto de la cultura se ha introducido todo tipo de música secular al templo. Cuando Dios exigió una adoración, cuando levantaban, y con esto cerramos, levantaban mis hermanos un altar, tenían que ser piedras en el cual no hayan sido pasadas cincel, piedras vírgenes, que sean de tal manera dispuestas para adoración del Señor. Las notas musicales no pueden ser pasadas cincel en el mundo y después llevadas a Dios. No existe rap cristiano, salsa cristiana, merengue cristiano. Aún muchos cantantes de la iglesia, al cantar, mis hermanos, utilizan música romántica, pop romántico. O de esa manera están llevando, mis hermanos, piedras que han sido pasados cincel. La adoración a Dios debe de recordar que a Dios no se le adora como usted cree, como usted piensa o como usted siente. A Dios se le adora simplemente como Él manda, como Él dice. La adoración, recordemos que va a existir dos tipos de adoradores hasta el tiempo del fin. Los que adoran como Caín y los que adoran como Abel. ¿Qué parte ocupará usted? Si usted se deja guiar por la música, al sonido del tamboril, de la zampoña y de todo instrumento de música, hermano, que usted adora a Dios, pues se está preparando para la imagen del Valle de Dura, que es una representación de la imagen de la bestia. Antes de que se dé la prueba, queridos hermanos, final en los jóvenes de Babilonia, queridos hermanos, cuando fueron echados al horno de fuego, se levantó todo tipo de música de adoración. Y exactamente, hermanos, estamos viviendo, ustedes pueden ver que lo que yo hablo no es mentira ni invención. Si en su iglesia están utilizando cantantes seculares, música de cristianos evangélicos, Lily Goodman, Jesús Adrián Romero, adoradores de Satanás, hermanos, que ignorante o conscientemente lo sepan, no lo sé, queridos hermanos, pero bueno, sí sé que lo saben. Lo digo de esa manera para no ser tan duro, pero no, uno hay que ser directo. Si su pastor está llevando a usted en sobretexto o el anciano o cualquier persona para que no se vayan los jóvenes, mis hermanos, en la iglesia están yendo al infierno directamente en apostasía. Y hermanos, como Dios dice, llegará el tiempo en que uno tendrá que reunirse en sus casas y ha llegado el tiempo en que uno debe de tener cuidado a qué tipo de educación está teniendo sus hijos. Si usted no quiere que a su hijo le estén haciendo bullying, llevando a la perdición, o ya consumió drogas, o le está diciendo a usted, mamá, me gusta una mujer siendo una niña, o un varón, mamá, estoy enamorado de mi amigo, hermano, simplemente usted es culpable porque Dios ha dado luz a través del espíritu de profecía en que usted no debe de llevar a lugares podridos, aún escuelas adventistas del séptimo día, hermanos. Yo hablo esto porque lastimosamente es así. Y bueno, no es el tema, pero necesitamos tocar esto. Y mis hermanos, yo quiero dejarles con esa reflexión. Ustedes mediten que hemos estado o estamos viviendo en pleno cumplimiento del fin del tiempo de gracia. ¿Qué tiempo nos queda? No puedo poner fechas, pero Dios nos ha dejado las señales para que reconozcamos la prontitud de la venida de Jesús. Y mis hermanos, va a sobrecoger adormitados a la gran mayoría un suceso en el cual pronto se dará terrible, en donde será trastornada la tierra. Y mis hermanos, se invocará la ley dominical. ¿Y cómo está nosotros nuestro carácter? Hay una gran obra en poco tiempo. ¿Y saben cuál es la gran obra? Su carácter, hermano, mi carácter. Yo les ruego de manera especial que mediten sobre esto, mis hermanos, porque esto no es un juego. Esto es más real de lo que usted me está viendo o está oyendo. Así que quiero de manera especial que alguien cierre una oración y ya nos pasamos el tiempo para no me hace problema, come nomás, tranquilo. Y desconectemos los micrófonos, mis hermanos. ¿Quién gustaría cerrar? ¿Está el volumen en esto? Lo deben haber bajado ellos, porque no. Yo, pastor, ¿podría cerrar con oración? Listo, hermanita. Tenga la bondad. Ayúdenos con la oración. ¿Cuál es Oremos. este? Padre Celestial que estás en los cielos.
Alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Padre de amor, gracias por la oportunidad que tú nos has dado Sí, yo eso lo de subí al mango, escuchar y ¿no? aprender un poco Gracias. más sobre las verdades que tú tienes para tu pueblo. Padre de amor, te pido que esta escuela sea difundida sobre todo el mundo. Necesitamos más obreros, necesitamos más purificación en nuestra vida personal, en nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos preparemos para llevar tu mensaje, enseñarle a aquella las maravillas y el grande amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te pido una bendición especial por cada una de las hermanas que están aquí, hermanos que están conectados. Tenemos hijos que estamos luchando con la adolescencia. Mira lo que mencionó el hermano sobre las dificultades dentro de la iglesia. Yo te pido, Señor, especialmente por mis hijos. Están dentro de la iglesia y yo veo como aún dentro de la iglesia mi hija se me abrió la oreja. Se me hizo cosa que no fue lo que yo le enseñé, Señor, desde su niñez. Y yo sé que así hay muchas de las hermanas también que están luchando por la misma situación. Padre de amor, te pido que tú nos purifiques cada día. Señor, tu venida está cerca. Tú estás más cerca de lo que nosotros pensamos. Ayúdanos, Padre, a enseñarle a otro esta gran verdad. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de pertenecer a este grupo del mensaje de los tres santos. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, nos bendice y bendice a nuestro hogar, a nuestro esposo, a nuestros hijos y nuestros familiares, Padre, que no conocen de ti. Ayúdanos que nosotros podamos ser un ejemplo vivo para cada uno de ellos. Gracias, Padre de amor, porque tú no escuchas a unos somos merecedores de todas esas bendiciones, pero por tu sangre derramada tú nos has dado la oportunidad de ser heredero de esas cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias, apreciada hermanita, por la intervención de la oración hermosa que tuvo. Dios le bendiga. Mis hermanos, Amén. ustedes no me van a escuchar hablando cosas que les agraden a ustedes. Yo tendré que hablar cosas que a Dios le agrade que haga y diga. Mis hermanos, a lo que usted estaba orando, hermanita, y al mencionar que su hija se está perdiendo dentro de la iglesia, debemos de seguir, hermanos, porque ustedes deben de recordar que como la ley dominical va a ser en diferentes partes, primero Estados Unidos, después otros países irán copiando, la apostasía es igual. Empezó en un lado y seguirá. La iglesia va a terminar con apostasía, hermanos, pero hay el remanente de Dios, ¿sí? La gran mayoría se va a perder, dice el espíritu de profecía. Entonces, mis hermanos, si la apostasía empezó a un lado, ¿qué le ata a que usted se esté reuniendo en la iglesia donde se está pudriendo su hijo o su ¿Hay un hija? chocolate ahí, Kate? ¿En el Entonces, mi helado? hermano, apaguemos los micrófonos, querido hermanito o hermanita, para que no haya Bueno, interrupción. Entonces, usted debe de reunirse, mis hermanos, con personas que tengan el mismo deseo de participar y de adorar a Dios. Llegará el tiempo, dice, de que debemos de reunirnos en las casas. Y si usted está reuniéndose en una iglesia donde está en apostasía, es tiempo de que usted se reúna en su casa, hermano, hermana. Si usted está viendo que su hijo o su hija se está desviando, sáquele de ahí, hermano, sáquele de ahí. Le ruego en el nombre de Jesús. No hay otro nombre más alto en que yo les pueda pedir, mis hermanos. No necesita socializar para que tenga experiencia, hermanos. Muchos, en sobre pretexto de la sociabilidad y sobre pretexto de la juventud, para que no se sienta triste, son llevados al infierno, como les dije. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que resucita en el joven, en el niño, en el adulto, en el anciano, hermanos, ese fervor de querer morir por Cristo y de servirle. Así que mi hermano, mi hermana, yo le ruego en el nombre de Jesús, por favor, tome carta sobre el asunto y vele sobre su casa, porque nadie más como instrumento del Señor es de usted mismo. ¿Sí? Así que mis hermanos, gracias por la atención y que Dios les bendiga.
Hemos terminado con esta reunión. Puede conectar los micrófonos, apreciado hermanito, para que los hermanos se puedan despedir. Hemos de tener una reunión sobre más amplitud de estos temas. Y mis hermanos, recordemos algo también, que estos ministerios son sostenidos por sus valiosas ofrendas voluntarias. Y yo quiero agradecer a toda la hermandad que ha colaborado, sea pequeñito, sea mediano, mucho. Todas estas ofrendas maravillosas del Señor los recompensa en gran manera, porque no podemos avanzar sin su ayuda. Es imposible, queridos hermanos, y debe de ser sostenido por hombres y mujeres generosas del Señor. Y si no lo tiene, pida al Señor para que el Señor ponga recursos y lo haga. Y medite, muchas veces gastamos en papas, gastamos en cosas innecesarias, adornos, en el cual todo va a perecer. Pero si usted invierte para el avance de la obra del Señor, usted será recompensado por el Dios que todo lo ve. Él escribe delante de su trono un libro de memoria para aquellos que piensan en el Señor. Y pensar en el Señor es pensar en su obra. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan un hermoso día. Gracias por su atención y por estar reunidos aquí. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. hermano Hans. Muchas gracias. Hermano Hans, Muy lindo.